Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de examen de admisión San Marcos con respecto al curso de álgebra. El problema nos dice que el área de una región cuadrada es en metros cuadrados, el numeral cuyas cifras son a-2, b-3 y 4. Dichas cifras van a ser las raíces pues, del polinomio, ¿no? Que es este polinomio px, que es igual a x cubo menos n más 3x al cuadrado, más 5n más 6 por x menos 8n. Calcula el volumen de la caja cuyas longitudes de largo, ancho y altura son A más B, A menos 2 y B menos 3. Bien, entonces en el problema tenemos que aplicar, obviamente, para resolver la idea de la factorización. Entonces, vamos a empezar de esta manera. Se deduce que A menos 2, B menos 3 y 4 son raíces del polinomio. Entonces, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí el polinomio. El polinomio, por ejemplo, en este caso, toma la siguiente expresión. Px, evalúa en x, que es igual a x cubo menos n más 3, x al cuadrado, más 5n más 6, x menos 8n. Listo. Bien, eh, como podemos saber por datos del problema, las cifras de este caso del numeral, que es el área, expresa el área, van a ser raíces del polinomio. Entonces quiere decir que mi conjunto solución de este polinomio es igual a menos 2, b menos 3, y aquí 4. Listo, ya está. Ahora, si aplicamos nosotros para poder factorizar el famoso método de Ruffini, por el método de Ruffini, que se basa en simplemente colocar el polinomio tiene que ser completo y ordenado. Acá el x cubo, su coeficiente es igual a 1. El otro sería menos n más 3. El otro sería 5n más 6. Y acá sería pues simplemente menos 8n. Bien. Bueno, hacemos estos pequeños trazos. Estamos por acá. Así. En la parte de acá. Listo. Hacemos esto. Ya está. Y también hacemos lo siguiente. Listo, ya está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a tomar, en este caso, un valor de el conjunto de solución. En este caso, a mí me conviene usar el 4. O sea, cuando x es igual a 4, aplicamos método Ruffini, bajamos el 1. 1 por 4 te da 4. Ahí sería menos n menos 3 más 4. Menos 4, menos 3 más 4 nos sale 1. Acá nos saldría menos n más 1. Multiplicamos por 4 y sería menos 4n más 4. Al sumar, acá sería 4 y 6 nos da 10 y 5n menos 4n nos dará simplemente n. Acá sería 10 más n. Bueno, esto por 4 sería 40 más 4n. Sabemos nosotros que por método de Ruffini acá nos tiene que dar 0. Entonces, tenemos ya el valor de n.
El valor de n sería así. Acá sería que menos 8n más 40 más 4n es igual a cero. ¿Eso qué implica? Bueno, operamos 40, ahí sería 4n igual a 40, n que nos sale 10. Entonces aquí n es igual a 10. Como n es igual a 10, bueno, ya tenemos el valor de n. ¿Y cómo sería nuestro polinomio? Nos quedaría así. El polinomio p de x sería igual a x menos 4, x menos 4 bueno, como se ha factorizado, x toma un valor del polinomio, x menos 4. Bueno, acá sería simplemente, ahí sería x al cuadrado. En la división por método de Ruffini, el cociente tomaría el nuevo polinomio menos n más 1 por x. Todo esto por x más 10 más n. Listo. Bien, vamos a repasar el valor de n, ya que n es igual a 10. Por ejemplo, acá, si n vale 10, sería aquí menos 9. Como n vale 10, aquí sería pues 20. Aquí procederemos a factorizar el uso del aspa, método del aspa simple. Bueno, aquí sería x cuadrado sería x y x. El 20 acá sería 4 y 5. Como aquí tiene que ser positivo, aquí sería pues menos y menos, aplicando la idea de la factorización. Entonces, acá sabemos nosotros que el producto en aspita, en aspa, tiene que darte el término central. Y sí, nos da el término central. Entonces, nuestro polinomio sería así: x menos 4 por por x menos 4 y por x menos 5. Entonces, nuestro polinomio tendría pues la siguiente forma. P de x, entonces, P de x sería igual a x menos 4 por x menos 4. Y todo esto por x menos 3. Esto sería nuestro polinomio factorizado. Todo esto. Ahora, como ya tengo el polinomio que ya está factorizado, ¿sí? ¿Qué valores podría tomar el A, B, ¿sí? Bueno, sería sencillo, ¿no? Ya que por condición del problema, si x menos 4, x menos 4, x menos 3, las raíces del polinomio serían 4, 4 y 3. Como yo tengo las raíces del polinomio que son 4, 4 y 3, lo comparo con mi conjunto de solución. Quiere decir que A menos 2 puede ser 4 y B menos 3 puede ser 3. Como también B menos 3 puede ser 4 o A menos 2 puede ser igual a 3. Entonces, vamos a reemplazar, comparar el conjunto solución con mi expresión del polinomio. Entonces, ¿cómo sería ahí? Sería de la siguiente manera. Como el polinomio p sub x nos había quedado factorizado como x menos 4 por x menos 4, en la parte de acá x menos 3.
Entonces, mi conjunto de solución sería así. Sería 4, 4, ya que sería 3. Como habíamos tomado el valor de 4 para aplicar el método de Ruffini, quiere decir que tenemos acá posibilidades. A menos 2 puede ser 4. A menos 2 puede ser que sea 4. Y B menos 3 puede ser que sea 5. Esa sería la primera posibilidad. O también, o también podría ser que A menos 2 sea 5. Y B menos 3 sea igual a 2. No, 4 no. Listo. Pues aquí tenemos dos posibilidades. A menos 2 es igual a 4 y B menos 3 es igual a 5. O también A menos 2 puede ser 5 y B menos 3 puede ser 4. Bueno, entonces comparamos. A menos 2 es igual a 4, el A puede ser 6. Y el B es igual a 8. O también se puede dar que A sea 7 y que B también aquí sea 7. En ambos casos, la suma de A más B te da simplemente 14. Entonces, si A más B es 14, A más B es 14, ya tengo ya una medida de, en este caso, del cubo. En ambos casos, A más B es 14. Ya tengo que, bueno, y A menos 2 y B menos 3, ¿cómo sería? A menos 2 o A menos 3, bueno, como son raíces del polinomio, entonces uno puede ser 4, entonces uno es 5. Entonces, ya tengo ya las longitudes, en este caso, de este cubo. A más B es igual a 14. A menos 2 puede ser que sea 4 o puede ser que sea 5. Y B menos 3 puede ser que sea 5 o puede ser que sea 4. En ambos casos, ¿sí? El cubo tendría como longitudes una arista que sería 14, la otra arista sería 4 y la otra arista del cubo pues sería 5. Trabajamos el cubo, bajamos nuestro cubo que sería así, ahí está. Acá sería algo así, el cubo, ya está. Dibujamos esto, esto es nuestro cubo, listo, ya está. Y yo ya tenemos aquí las longitudes. Una arista acá sería 14, otra arista sería 5, acá sería 4. Entonces, el volumen de este cubo sería igual a multiplicar 4 por 5 y por 14. El volumen entonces sería igual a 4 por 5 por 14. Nos daría como resultado el valor de 280 metros cúbicos. Clave la letra D. No olvides darnos un like y compartir los vídeos en las redes, en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.